Hola, soy Erin Schofelter González. Soy psicóloga de psiquiatría ambulatoria de la Clínica Pearl del Hospital Seattle Children's. Voy a hablar hoy acerca de trastornos de déficit de atención e hiperactividad o comportamientos problemáticos, TDAH. La abreviación es TDAH y es un trastorno de neurodesarrollo. La parte neuro se refiere al hecho de que se origina en el cerebro. Y en unos minutos hablaré sobre las diferencias que se observan en el cerebro de las personas con TDAH. La parte de desarrollo significa que está presente cuando la persona es muy joven y tiende a quedarse presente con el paso del tiempo. Aunque la forma en que se manifiestan los síntomas puede cambiar o puede ser menos o más notoria con el tiempo. Si a su hijo le hacen una evaluación para TDAH, hay 5 cosas en las que nos fijamos. Lo primero es ver si hay síntomas de TDAH. Hay 2 grupos distintos de síntomas. El primero es la falta de atención. Cosas como distraerse fácilmente, problemas para seguir instrucciones, ser desorganizado y el no tener un registro de las cosas. El segundo grupo son síntomas de hiperactividad, impulsividad. Cosas como tener niveles de energía muy altos, casi como si tuviéramos un motor interno o no poder pensar antes de actuar. Decir cosas impulsivamente, interrumpir o hacer algo riesgoso sin pensar en las consecuencias. Para poder diagnosticar TDAH, nos fijamos si su hijo tiene síntomas en una o las 2 categorías, aunque solo se necesita tener síntomas de una categoría para diagnosticar. Quizá, mientras yo hablaba de los síntomas, le pareciera que son cosas que todos los niños tienen, y de hecho, que también tienen la mayoría de los adultos. Tiene razón, todos tenemos algunos de estos síntomas hasta cierto grado. Cuando evaluamos a su hijo, nos fijamos si tiene síntomas a tal grado que sea más alto que la mayoría de los niños de su edad. Y también nos fijamos si los síntomas son de una gran variedad. Por eso, si su hijo solo tiene síntomas como falta de atención, le llamamos TDAH, de subtipo predominante de falta de atención. Si solo tiene síntomas impulsivos hiperactivos, lo cual no es común tener solo esos síntomas, aunque sí ocurre en niños muy pequeños, le llamamos TDAH de subtipo predominante hiperactivo impulsivo. Lo más común en los niños es tener síntomas de los 2 grupos, y entonces le llamamos TDAH de tipo combinado. Para el primer criterio, queremos saber, ¿están los síntomas a un nivel que excede el desarrollo típico? Lo segundo es fijarnos si los síntomas son consistentes en diferentes entornos o situaciones. Si su hijo solo parece tener problemas cuando está en el salón de clases y no tiene problemas de atención en ningún otro lugar, quizás tendríamos que buscar otras causas que están interfiriendo en la escuela. Queremos ver que los síntomas estén presentes en diferentes entornos, incluyendo en casa con usted, en sus rutinas diarias o en el salón de clases. Es frecuente ver comportamientos diferentes en el salón de clases y también es posible que podamos identificar algunas diferencias en el aprendizaje. También prestaremos atención en las situaciones sociales. Si su hijo tiene dificultad para prestar atención y hacer lo mismo que hace el grupo en diferentes entornos sociales. Además, podemos fijarnos en las actividades extraescolares, como grupos o clases en los que participa o qué ocurre cuando hace una actividad en grupo. También veremos otros entornos en los cuales su hijo pasa tiempo. Puede ser un programa después de la escuela, o puede ser con miembros lejanos de la familia o con una niñera. El tercer criterio es ver si los síntomas causan una dificultad significativa, o sea, un impedimento. Si su hijo tiene estos síntomas sin que tenga dificultad para vivir su vida diaria, entonces no causan problemas realmente, y a esto
no le llamaríamos TDAH. El cuarto aspecto es que queremos saber si los síntomas estuvieron presentes de forma constante con el paso del tiempo. Y es aquí donde entra en juego la parte de desarrollo del TDAH. El TDAH es algo que esencialmente está presente desde el nacimiento. A veces por diferentes razones no se manifiesta hasta que el niño es un poco mayor. La primera es que todos los niños pequeños son muy hiperactivos y se distraen con facilidad, lo cual es más difícil diagnosticar a edad temprana. Sin embargo, incluso si su hijo es un poco mayor, adolescente o ya un adulto al que se evalúa para el diagnóstico, necesitamos saber algunos antecedentes para ver si estos síntomas se manifestaron cuando era más pequeño, incluso si no eran muy problemáticos. El quinto criterio es determinar si hay otra explicación de los síntomas que no sea TDAH. Por lo tanto, nos gustaría saber si su hijo pasó por alguna transición importante últimamente, cambios o estrés que hayan afectado su comportamiento o su capacidad de concentración. Queremos considerar otros tipos de preocupaciones relacionadas con la salud mental. La ansiedad podría ser parte de este panorama, su estado de ánimo o cualquier otro tipo de preocupación que pueda hacer difícil que se concentre. También tenemos que prestar atención a condiciones médicas que pudieran contribuir, como problemas de tiroides o del sueño. Un trastorno del sueño puede hacer que un niño parezca tener problemas de atención muy graves. Podemos pedirle a su médico que haga una evaluación muy exhaustiva para asegurarnos de que no haya ningún factor médico que pueda estar contribuyendo a su problema. Hablábamos de la parte del trastorno de neurodesarrollo. Sabemos que el cerebro de las personas con TDAH tiene algunas diferencias que podemos ver en estudios de diagnóstico con imágenes. Un ejemplo es la resonancia magnética funcional, RMF. Se pueden ver diferencias en el procesamiento de dos sustancias químicas en el cerebro, norepinefrina y dopamina. Son neurotransmisores que ayudan a las neuronas del cerebro a enviar mensajes entre sí. Es posible que ya haya oído de hablar de la dopamina. Se le considera la sustancia química del placer y es lo que nos da un sentido de interés, satisfacción y motivación. Sabemos que para las personas con TDAH, la motivación y mantener el interés son algunas de las dificultades principales. Esto se debe a que cuando alguien tiene TDAH, el cerebro no procesa ni regula la dopamina de la misma manera que en otras personas. Los niños con TDAH pueden no tener mucha reacción a la dopamina para las tareas diarias, de modo que algunas actividades les resultan más aburridas que a otros, y eso los lleva a distraerse y a tener problemas para terminar una tarea. También sabemos que a estos niños les es más difícil entusiasmarse con cosas cotidianas, mientras que se entusiasman e incluso se enfocan en exceso en aquellas cosas que más les interesa. Los videojuegos son un ejemplo muy clásico. Es posible que su hijo se concentre excesivamente en ciertas cosas porque ahí es donde obtiene una verdadera sensación de satisfacción y dopamina. Otra área en donde vemos diferencias en la dopamina del cerebro es el lóbulo frontal, que es la parte donde está la base del funcionamiento ejecutivo. Se le puede considerar como el director ejecutivo, el jefe del cerebro. El lóbulo frontal ayuda a planear, decidir, organizar o llevar un registro de la información mientras se hace algo. Vemos que el desarrollo del lóbulo frontal en niños con TDAH tiene un cierto retraso, aproximadamente de un 30% en lo que se conoce como mielinización. Es un proceso que contribuye al desarrollo avanzado de las neuronas. Queremos saber si su hijo tiene muchos síntomas de TDAH. Lo primero y más importante
es hacer una evaluación para asegurarnos de que sea TDAH la causa de los problemas y así poder desarrollar un buen plan de tratamiento. Si hay algo más que esté contribuyendo a estos problemas, podemos encaminarlos en la dirección correcta. Lo segundo es que con estos síntomas es frecuente que parezca que de manera intencional no se preocupa por sus tareas escolares, que es perezoso, cuando en realidad hay algo en su cerebro que procesa y reacciona a la información de manera distinta a los demás. Hablaremos un poco más sobre esto en otros videos.